Gloria a Dios. Paz de Cristo, Iglesia Apostólica de Jesucristo el Salvador. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. A su nombre sea la gloria. Les damos la bienvenida una vez más a cada uno de la congregación, como también a las personas que nos escuchan por medio de las redes sociales. Dios los bendiga a todos. Estamos aquí en la Iglesia Apostólica de Jesucristo el Salvador de la ciudad de Campton, California, para predicar la palabra del Señor y para aprender a conocer los tiempos y qué es lo que viene a través de los tiempos, de las profecías que se tienen que cumplir, y que es importante que conozcamos la palabra de Dios para que aprendamos a mirar qué es lo que nos espera a los que estamos en Cristo y qué le espera a los que no viven en Cristo Jesús. Así es que gloria a Dios por todo. Y esta tarde, hermanos, voy a predicarles el tema acerca de si la iglesia va a pasar por la tribulación o si nosotros vamos, o si la iglesia va a ser arrebatada o levantada por nuestro Señor Jesucristo antes de la tribulación. Amén. Así es que gloria a Dios. Yo voy a invitarlos a que leamos la palabra de Dios. El tema se titula La iglesia no pasa por la ira de Dios. La iglesia no pasa por la ira de Dios es el tema de esta noche. Y para eso los voy a invitar a Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 10. Les habla el pastor Efraín García y los invito a poner mucha atención a este mensaje tan importante, porque muchas personas se preguntan: ¿la iglesia irá a pasar por la ira de Dios? Por la tribulación, por todo lo que va a acontecer cuando venga la tribulación de la cual nos habla la palabra de Dios. Bueno, vamos a mirar la palabra de Dios a ver qué nos dice. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos hizo librar de la ira venidera. Maravilloso Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo nos presentamos delante de usted en esta maravillosa hora, en esta noche, Señor, para predicar su palabra. Le rogamos que limpie los aires, limpie los vientos, quite toda perturbación, Espíritu Santo, usted que todo lo puede, Señor, para que esta palabra fluya con poder, abriéndonos la mente, el corazón y el entendimiento a todos los que estamos aquí para escucharla, comenzando conmigo, Señor, que voy a predicar su palabra. Le ruego que me llene de su gracia, para que su palabra, su Santo Espíritu, Señor, tome control de mi vida y su palabra sea predicada de acuerdo a su voluntad y no a la voluntad humana, en el nombre de Jesús. De igual manera le ruego que esta palabra, Señor, vaya con revelación divina a la vida de cada persona que la va a escuchar con devoción, con atención y con un corazón y una mente abierta. En el nombre de Jesucristo le damos las gracias por ser nuestro Dios, maravilloso Padre Celestial. Dando gloria a Dios, hermanos, pueden tomar sus asientos y bueno, vamos a predicar la palabra del Señor. Así es que, ¿qué es lo que nosotros estamos esperando como iglesia de Jesucristo, como la iglesia llamada de su nombre, como la novia de el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la novia del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es la iglesia? Bueno, lo que nosotros como iglesia estamos esperando, nos dice la palabra de Dios en Primera Tesalonicenses capítulo 1 verso 10, que lo que nosotros esperamos es cielos nuevos. Amén. ¿Por qué razón? Porque estamos esperando de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, nosotros como iglesia estamos esperando un acontecimiento
que va a suceder una profecía que ya está profetizada y que no se ha cumplido, pero que se va a cumplir. Y es cuando Cristo va a venir en las nubes con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de arcángel y con voz de trompeta. Amén. Para recoger a su iglesia, a los que nos hayamos vestido de vestiduras blancas, de ropas blancas, a los que nos revestimos con la palabra de Dios, a los que nos hemos calzado con el apresto del evangelio de Cristo. Amén. Entonces nosotros esperamos al verdadero Hijo de Dios, al cual el Señor Dios Todopoderoso resucitó, el cual el Espíritu Santo resucitó, y viene siendo a Jesús, a Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera. Bueno, cuando venga la tribulación significa la ira de Dios sobre la tierra, la ira de Dios castigando al ser humano que no quiso seguir a Jesucristo, que no quiso aceptar el evangelio, que no quiso vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, sino a la voluntad de la carne, a la voluntad humana. Pero nosotros como iglesia esperamos a ese Dios glorioso que viene a resucitar a los muertos, a los que murieron en Cristo, los va a resucitar primero. Amén. Y luego los que hayamos quedado también seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, arrebatados para encontrarnos con ellos en las nubes. Pero bueno, gloria a Dios. Mire, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 9 nos dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos ha puesto para ira, sino que Dios lo que Él quiere, hermanos, es que nosotros por medio de Jesucristo alcancemos la salvación gloriosa, que es la que nos va a librar de la ira venidera de Dios. Amén. Todo aquel que vive en la carne, que vive en los placeres de la vida, que vive dándole el gusto al gusto, como los vecinos que estamos escuchando en este momento con su música allá atrás, hermanos, no hay esperanza de salvación si no hay un arrepentimiento. Es triste que solamente una barda divida a un mundo de tinieblas y a un mundo de luz. Pero estamos en el mundo, mas no somos del mundo, dice la palabra del Señor. Amén. Y mientras estemos en el mundo hay que soportar las cargas del mundo, mas no quiere decir que por eso nosotros tenemos que perdernos. Amén. Tenemos que seguir una vida perseverante en Cristo Jesús, agarrados de Jesucristo, como quien se agarra de una roca o de un tronco que está bien arraigado, hermanos, porque el mundo tiene corrientes muy fuertes para arrastrar a todo aquel que no esté bien cimentado en la palabra de Dios y en la misericordia y el amor de Dios. Amén. Así es que necesitamos vivir en fe en el nombre precioso de Jesucristo, porque es importante que aprendamos a vivir en el Espíritu. Amén. Voy a pedirle que le suba un poquito más a mi micrófono para ver si logramos evitar que salga todo el ruido que se escucha a nuestros alrededores, para que no salga grabándose en las redes sociales, que queremos que esta palabra de nuestro Dios llegue limpia a los oídos de cada persona, de cada ser humano que la está escuchando. Amén. Porque el Señor mismo con voz de mando, dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los primeros que van a resucitar? Los que murieron en Cristo. Amén. Porque el Señor quiere que todo aquel que descansa en el polvo de la tierra, pero descansa en Cristo,
Él quiere resucitarlo para que se encuentre con Él en las nubes y de allí llevarlo y transportarlo a una vida eterna con el Señor Jesucristo. Amén. Porque el Señor mismo, ¿quién es el Señor? Jesucristo mismo, Dios mismo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así es que el que va a descender del cielo es Jesucristo, el que resucitó al tercer día. Amén. Dice en el verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿A quién va a traer Dios con Jesús? A los que murieron en Él, los que descansan en el polvo de la tierra, pero que murieron en el espíritu y no en la carne, que murieron cimentados, arraigados, que murieron dentro de la cobertura de Dios. Amén. Así es que nosotros, la iglesia, hermanos, es importante que entendamos que no vamos a pasar por la ira de Dios. No vamos a pasar por la tribulación, porque Dios no nos ha puesto para ira. Es palabra muy clara de parte de Dios. Porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dele palmas al Señor. Y nosotros estamos viviendo en Jesucristo, en una vida en Jesucristo, una vida cimentada, arraigada, fundada en Jesucristo. Amén. ¿O no dice la palabra de Dios que Él es la principal piedra del ángulo? Amén. Efesios 2:20 nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, donde la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Él es el fundamento, Él es la fundación, Él es el que fundó el evangelio y el que ha fundado y cimentado a cada cristiano. Amén. El que ha levantado apóstoles, el que ha levantado a profetas, el que ha hablado por medio del Espíritu Santo y por medio de sus siervos, por medio de su palabra, a todo un mundo que estaba en tinieblas y que ahora que ha creído en Jesucristo, ahora vive en Jesús, y muchos han muerto en Jesucristo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hemos creído en Jesús, amén, seremos arrebatados, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Amén. El espíritu y el alma, hermanos, viene con Jesús. Nuestro espíritu, nuestra alma. Mire, cuando una persona muere y lo entierran, ahí no enterraron el espíritu de la persona, ¿verdad que no? Porque el espíritu es arrebatado y es depositado en algún lugar donde solamente nuestro Dios sabe en dónde lo tiene reposando, esperando para un juicio. Los que van a pasar por el juicio, y los que murieron en Cristo ni por juicio van a pasar, porque para los que vivieron conforme al espíritu y no a la carne, ninguna condenación hay. Y Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Entonces la iglesia no va a pasar por la tribulación. Amén. Así es que los tiempos, hermanos, están cambiando, las profecías se están cumpliendo, las plagas están llegando, hay mortandades. Ahorita está una de moda que se llama coronavirus. Es una plaga enviada para que las profecías se cumplan, para que haya mortandades, para que la gente se asuste y corran a los pies de Cristo los que alcancen. Hay algunos que no alcanzan ni siquiera a correr a los pies de Cristo porque el chancla se los lleva.
Pero todos los que alcancen es tiempo de correr a los pies de Cristo, porque estamos viviendo en tiempos malos. Usted no puede saber si ahorita está sano, no le ha dado la pandemia, no puede saber si de aquí a un día, de aquí a 8 días, de aquí a un mes, ya se están cafeteando con usted. No puede saber por qué, porque si no está cimentado en Jesucristo, le puede venir esa enfermedad, esa plaga repentina y se lo puede llevar y el enemigo lo arrebató de una salvación tan grande que Jesucristo tenía para usted. Es importante que entendamos los tiempos, y los tiempos ya están cumpliéndose. Jesucristo viene pronto y Él quiere que procedamos al arrepentimiento, nos cimentemos en su palabra, nos arraiguemos en su palabra, nos calcemos con el apresto del Evangelio para que podamos encontrar a la salvación para nuestra alma. Amén. Dios bendiga a la iglesia que ha creído en Jesucristo y que está esperando su venida con los brazos abiertos, y que entendemos claramente que estas enfermedades y estas pandemias, estos virus, no vinieron nomás de la nada, sino que se están cumpliendo las profecías para dar paso a que se cumplan otras que todavía faltan, y luego venga el Señor Jesucristo con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta, a resucitar a los muertos en Cristo, y luego arrebatar a una iglesia pura y sin mancha, la llamada de su nombre, la iglesia de Jesucristo el Salvador. Dele palmas. Entonces dice, qué hermoso. Nosotros, hermanos, dice que el Señor Jesucristo va a venir a levantar a aquellos que murieron. El espíritu y el alma van a regresar con el Señor, a levantar cada espíritu a su cuerpo, cada alma a su cuerpo, un cuerpo glorificado, un cuerpo santificado, un cuerpo donde van a poder entrar al cielo para estar por toda la eternidad con el Señor, pero con un cuerpo, hermanos, glorificado. Dios va a venir con el alma y con el espíritu de cada cuerpo y le va a dar la orden: ve y levántalo del polvo de la tierra, despiértalo, porque ha llegado la salvación para él. Así es que el que muere en Jesucristo, no piense la gente que tanto que se esforzó de andar con la Biblia en la mano, de andar hablando de Cristo, de andar predicando su evangelio, y mira, ya se murió. Tanto que decían que Jesucristo venía pronto, y que y que aquello, se murió y Jesucristo nunca vino. Pues un día va a venir y lo va a levantar del pueblo de la tierra, y aquel que incrédulo que lo criticó, si no se arrepiente, él es el que va a ir a una condenación eterna, mientras aquel que murió con la Biblia en la mano, con la palabra de Dios en su boca, diciendo: Señor, aquí está mi espíritu, haz de mí lo que tú quieras, hágase tu voluntad. Si vivo, vivo para ti; si muero, muero para ti. Así es que estoy dispuesto a hacer tu voluntad, Señor, a que se haga tu voluntad y no la mía. El que muere en Jesucristo va a ser levantado en el nombre de Jesús para estar toda la eternidad con Él. Bendito sea el Señor. Dice: en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. O sea que va a haber una trompeta que va a sonar, donde todo mundo la va a escuchar, y hasta los muertos que están en la tierra descansando en paz, ellos mismos la van a escuchar y van a ser levantados, despertados. Qué hermoso. Ha de decir la gente: este está loco. Como un muerto que está en el polvo de la tierra, todo podrido, ya todo puro polvo, ya ni huesos hay, el puro polvo. ¿Cómo se va a levantar? Bueno, grande es el misterio de Dios,
y Dios lo va a hacer, no lo va a hacer ni usted ni yo. No pierda tiempo pensando cómo sucederá. Los milagros de Dios no son para entenderse, sino para creerse, porque Él es un Dios de poder, es un Dios que todo lo puede. Así como hizo a Adán del polvo de la tierra, puede levantar a uno que ya estaba hecho de carne y hueso, que estaba hecho polvo, lo puede volver a levantar y levantarlo en un cuerpo glorificado para estar una eternidad inmortalmente en la presencia de Dios. Pero es importante que entendamos que hay un juicio. Fíjese en 2 de Corintios capítulo 5 verso 10, dice 2 de Corintios capítulo 5 verso 10, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que todo ser humano le vamos a dar cuentas a Dios de lo que hayamos hecho. Si fue algo bueno, gloria a Dios, vamos a agradar a Dios. Pero si fue algo malo, vamos a ser juzgados por esa maldad, vamos a ser castigados por esa maldad. Por eso es importante que nosotros procedamos al arrepentimiento, nos dejemos de andar jugando al Dios, dejemos de andar jugando al evangelio, al cristiano, al Dios que existirá o no existirá, será real o será falso. No. Un verdadero cristiano cree que Dios es real, que Dios vive y reina por los siglos de los siglos, que Dios es uno y uno es su nombre, y su nombre es Jesucristo, el que vino y tomó el control del pecado aquí en la tierra. Amén. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué ante el tribunal de Cristo? Porque Cristo fue el que pagó por nuestros pecados. Y Cristo es el que dijo: solamente yo tengo potestad para perdonar pecados. Aquí nadie le va a poder perdonar sus pecados, ni su abuelito, ni su abuelita, ni su tío, ni su tía, ni su primo, ni su compadre, aquel que se las echaba con usted, que andaban hablando solos. No. Aquí solamente Jesucristo de Nazaret. Aquí ni su mejor amigo ni su peor enemigo. Aquí solamente el Dios vivo es el único que nos puede perdonar. Y vamos a estar un día ante el tribunal de Cristo para darle cuentas de todo lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Asegurémonos de que nuestras acciones y todo lo que hacemos, hermano, lo que pensamos, lo que hablamos, sea bueno, sea agradable delante de Dios, para que nosotros no tengamos que pasar por ese tribunal de Cristo. Y si pasamos por el tribunal, por lo menos que lleguemos con vestiduras blancas, para que el Señor diga: entra al gozo de tu Señor, y no entra a un mundo de condenación. Amén. Amén. Así es que gloria al Señor. Dice la palabra en el libro de Daniel, hermanos, para aquel que dice: bueno, ¿cómo que va a levantar a los cristianos del polvo de la tierra y a los mundanos? No, ¿cómo el Señor va a saber quién vivió, cómo vivió y quién es quién? Porque Dios sabe todas las cosas. Él es omnipotente y el todopoderoso. En el libro de Daniel, capítulo 12, verso 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos, fíjense mucho, ponga mucha atención a esta palabra. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo que van a resucitar primero. Amén. Y dice: unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea que mire, cuando el Señor Jesucristo venga en las nubes y suene la trompeta, porque sonará la trompeta, dice, los muertos van a resucitar, sean los muertos en Cristo como los que murieron sin Cristo. Aquí, hermanos, van a despertar todos. Pero unos van a despertar para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua.
¿Cómo ve? ¿Vale la pena seguir a Cristo? Vale la pena. Porque yo no quiero despertar en aquel día para vergüenza y confusión perpetua. Yo quiero vivir, hermanos, para Cristo y en Cristo, para que el día que muera, muera en Cristo, y el día que vuelva a despertar, despertar para vida eterna. Porque muera en pecado o muera santificado, de todas maneras el Espíritu Santo me va a despertar para estar con Él toda la eternidad o para entrar a un lugar de condenación. Aquí nadie se escapa. Todos vamos a ser juzgados, muertos y vivos. ¿Cuál será la tribulación? La tribulación va a ser esta. Y para estos, para los que todavía viven, cuando suene aquella trompeta, cuando aquella trompeta suene, con voz de arcángel, con voz de mando, para que los muertos en Cristo resuciten primero, en ese momento, hermanos, el pueblo de Dios va a ser arrebatado. Y los que estamos, como dijo el apóstol Pablo, los que hayamos quedado, si Cristo viniera en este momento y todavía estamos vivos como iglesia de Cristo, vamos en un abrir y cerrar de ojos, vamos a ser transformados y vamos a ser arrebatados para encontrarnos con los muertos en Cristo, que van a resucitar primero, para encontrarnos con ellos en las nubes juntamente con el Señor. Amén, gloria a Dios. Amén. Entonces, los otros hermanos que resucitaron para vergüenza y confusión perpetua, esos ya van a un mundo de condenación completamente. Pero los que quedaron vivos, como ahorita si viniera el Señor Jesucristo, el mundo está lleno de mundanos y el mundo también está lleno de cristianos. El Señor tiene muchísimos cristianos que sí viven una vida cristiana, que viven temerosos de Dios. Unos juegan al evangelio. No todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, pero sí hay muchos fieles, muchas personas que calificamos para entrar al reino de los cielos si el Señor viniera en este momento. Porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Amén. Pero ¿para quién es la tribulación? Para los que están vivos en el momento, los que estén vivos en el momento que los santificados que viven sean arrebatados. Los que se queden vivos aquí en la tierra y que no calificaron para ser arrebatados, para encontrarse con el Señor en las nubes, para ellos es la tribulación. Para ellos vienen tiempos difíciles, tiempos malos. Si ahorita la gente le llama tiempos malos a estos que estamos viviendo, espérese cuando Cristo arrebate a su iglesia, cuando ya no haya cristianos que prediquen el evangelio aquí en la tierra, cuando ya no haya quien ore por aquel que está en el pecado, cuando ya no hay quien dobla rodilla para conectarse con su Creador, porque todos los que calificaban ya están con el Señor, en el reposo del Señor. Aquí se quedan los que no quisieron compromisos con Cristo, compromisos con el evangelio, compromisos con el Dios de la salvación. Se quedan a la tribulación, donde van a venir plagas, van a venir ángeles, la copa de Dios va a ser derramada. Mire que van a ser abiertos 7 sellos, dice el libro de Apocalipsis, y de ahí se destapa una manera de Dios descender en su ira, mandando ángeles a destruir la tierra, a destruir al ser humano, a que sean atormentados. Se van a soltar montones, hermanos, de demonios que ahorita están prisioneros, que se van a ser sueltos para empezar a torturar a todo aquel que se sentía muy machito aquí en la tierra, que decía: yo para qué quiero a Cristo, yo para qué quiero ese Dios, yo
para eso trabajo, y lo que me gano con el sudor de la frente me lo gano, a mí nadie me da nada. Pues mira, el Dios que te daba la vida es el que te daba trabajo. El Dios que te daba la vida es el que te llenaba el bolsillo para que te embriagaras, hacías mal uso del dinero que Dios te daba, para que anduvieras en drogas, para que anduvieras en el pecado, en adulterio, en fornicación, en todo ese pecado. Las bendiciones de Dios que recibiste las usaste mal, te condenaste tú solo por no haber sabido darle la honra, la gloria al Dios de la salvación, al Dios que provee hasta el aire que respiras. Por eso es importante que aprendamos a darle a Dios la honra, la gloria y todo el agradecimiento de todo lo que nos sucede aquí en la tierra. Si porque amaneció frío, gloria a Dios. Si amaneció haciendo calor, porque el calor también lo necesitamos, gloria a Dios. Si llovió, porque llovió, necesitamos la lluvia. Si no llovió, porque no llovió, porque también necesitamos días secos. Así es que Dios es el que tiene el control de este planeta y de la vida de cada ser humano, sea bueno ese ser humano o sea malo. Así es que Dios es el que va a venir y va hermanos, a mandar llamar a juicio a todo ser humano. Le va a pedir cuentas de todo lo que haya hecho mientras estuvo en este cuerpo, sea bueno, sea malo. Es importante seguir a Jesús, es importante seguir a Cristo. Dios bendiga esta iglesia apostólica de Jesucristo el Salvador. Dios los bendiga, hermanos, por venir al servicio. Dios los bendiga por seguir orando, por seguir ayunando, por seguir leyendo la palabra, por seguirse congregando, porque solamente el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Bendito sea el Señor. Santo es el Santo de Israel. Alabado sea mi Cristo. Dice Primera de Tesalonicenses. Bueno, primero le voy a leer el libro de Romanos. Nos está ganando el tiempo. Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso Dios se ha asegurado de tener siervos aquí en la tierra, de tener gente convertida, de tener personas que prediquen su evangelio, que prediquen las buenas nuevas, que prediquen la palabra de Dios. Así como predicamos que hay un Jesucristo que sana, que salva, que cambia, que transforma, también yo le predico, hay un Jesucristo que va a pasarlo a usted y a mí por un tribunal para ser juzgados de lo bueno y de lo malo que hayamos hecho. Comience a arrepentirse de sus pecados, comience a buscarle otro rumbo a su vida. Ese rumbo se llama Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene a mí si no es por mí, nadie llega al Padre si no es por mí. Así es que es tiempo de hacer cambios, y el que ya camina en Jesús, es tiempo de que no dé paso atrás, porque solamente perseverando en la fe vamos a poder ser salvos. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 7: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que macedonios y de Acaya que han creído. ¿Quiénes han sido de ejemplo para aquellos de Acaya y de Macedonia que han creído? Los cristianos, los que hemos creído en Jesucristo. Yo puedo ser un ejemplo para usted, puedo ser un ejemplo para esta ciudad, puedo ser un ejemplo para el mundo entero si me santifico, si le creo a Jesús, si me guardo para Él y si predico el evangelio. Por mí usted está escuchando la palabra de Dios, porque Dios se aseguró de ponerle un predicador para que usted sepa que va a haber un juicio donde vamos a darle cuentas al Dios del cielo de lo que hemos hecho. El día que yo me vaya, Dios va a levantar otro que predique la palabra de Dios y reemplazca este lugar, el lugar que yo ahorita estoy ocupando. Dios, así como me levantó a mí, puede levantar a otro y a otro por generaciones y generaciones, para que todo mundo escuche el evangelio de Cristo, para que todo mundo aprenda a conocer al Dios vivo, y para que el día del juicio usted no diga: yo nunca escuché, yo nunca supe de Jesús, yo nunca esto, yo nunca aquello. Dios no va a dar a nadie por inocente. Dios va a decir: alguien te predicó, era uno de mis siervos, un mentado Efraín García de la ciudad de Campton, un mentado Juan
acá, un mentado Pedro, un mentado Pablo, un mentado Felipe, un mentado José, un mentado como se llama, hermanos. Aquí puede haber de todos nombres y de todo tipo de personas, entre hombres y mujeres, que predicamos el evangelio. Le podría mencionar todos los nombres que puede haber en el planeta Tierra, porque le aseguro que de todos esos nombres hay un convertido a Cristo. No importa cómo se llame, gracias al Señor Jesucristo, que vino aquí a la tierra a predicar el evangelio primeramente, directamente Él a toda la humanidad. Gracias al Señor Jesucristo, que Él fue el primero que predicó. Gracias a los 12 apóstoles que levantó, a Pedro, a Pablo, a Juan y a Tomás, a Mateo, a todos. Bendito sea el Señor. A todos los apóstoles. ¿Por qué? Porque gracias a lo que ellos escribieron, nosotros hemos aprendido a conocer a Jesús. Gracias a lo que han escrito los apóstoles y los santos profetas, hemos aprendido a conocer a Dios. Gracias a lo que ellos han predicado, a los hombres de Dios, tanto a ellos como a todas las generaciones que siguieron hasta este tiempo, que nos ha levantado a nosotros para predicar su palabra. Gracias a esos hombres que han sido convertidos, que han creído en el Dios vivo, ahora el evangelio ha llegado a mi vida, ha llegado a la de usted, y por su vida de usted puede llegar a la vida de otros si nosotros les predicamos. ¿Cómo van a creer en un Dios que no se les ha predicado? ¿Cómo van a creer en una palabra que no han oído? Es importante que prediquemos de Jesús. Es importante que sigamos adelante, caminando, hermanos, predicando este santo evangelio que cambia, que transforma, hasta que Cristo venga, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, va a venir y va a levantar esa iglesia que se ha santificado, que se ha guardado para el Señor. Dice, porque ustedes han sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Ahora nosotros somos ejemplo a toda la ciudad de Canton, que sabe que aquí hay una iglesia donde hay cristianos que alaban y glorifican al Dios vivo. Así es que tenemos que guardar ese ejemplo. Tenemos que ser luz aquí en este mundo de tinieblas. Porque dice, porque partiendo nosotros, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Por qué? Porque cuando Dios cambia, transforma y las personas le creemos, comenzamos a predicar, hermanos, aunque no haya un pastor, aunque no haya una persona que nos dirija. Desde el momento que hemos conocido a Dios, no nos da miedo decirle a alguien que Jesucristo vive, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el que va a venir, es el que era, el que es y el que ha de venir para juzgar al mundo entero y levantar a los redimidos en el nombre de Jesucristo. Santo, los que nos hemos santificado, hermanos, y hemos vivido una vida cristiana, somos los que hemos dado a conocer el evangelio de Cristo. Es nuestra responsabilidad que prediquemos. Vayan por todo el mundo, prediquen mi evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, dice la palabra de Dios. Es importante creer, es importante bautizarse en el nombre de Jesús, porque ahí está el perdón de pecados, en el nombre de Jesucristo, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y como os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Está diciendo el apóstol Pablo aquí, porque por lo que nosotros hemos predicado, ustedes han creído, y por lo que ustedes han creído, se han convertido de los ídolos, de los demonios, de las imágenes, de las cosas vanas, de las abominaciones. Se convirtieron a un Dios vivo, a un Dios verdadero, para servir a Jesucristo. Gracias al Dios
vivo que nos manda, nos envía los siervos que nos prediquen para que nos podamos convertir al evangelio y esperar de los cielos a su Hijo, dice en el verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pongámonos de pie. Maravilloso Padre Celestial, le damos gracias por esta palabra, gracias por permitirnos caminar bajo su abrigo, bajo su palabra, bajo ese temor de Dios, bajo la dirección de su palabra, Señor, y gracias por permitirnos conocer su santo evangelio, y ahora esperamos de los cielos a su Hijo, al que resucitó de los muertos, a Jesús, Padre glorioso, al Dios todopoderoso, al Dios que nos va a librar de la ira venidera. Gracias Espíritu Santo, porque usted es Jesús. Gracias Dios del cielo, porque usted mismo es Jesucristo. Gracias Padre Santo, Dios eterno. Gracias, gracias, gracias por su palabra. Ayúdenos a perseverar en el camino de la fe, porque sabemos que usted no nos puso para ira, sino para salvación. Y Jesucristo es quien nos libra de la ira venidera. Dice su palabra en 1 Tesalonicenses capítulo 1 verso 10, que Jesucristo es el que va a venir, Padre Santísimo, y usted es Jesús. Gracias por librarnos de la ira venidera. Ayúdenos a no retroceder, ayúdenos a no desmayar y a perseverar en el camino de la fe. Que esta palabra que se ha predicado, Dios de bendito del cielo, que sea palabra, Señor, que cambie, que transforme al inconverso, que aquellas personas, Señor, que no han tomado la decisión de convertirse a usted, entiendan que hay un juicio, que hay un tribunal donde tenemos que darle cuentas, y se conviertan de las tinieblas a la luz para que puedan salvar su alma en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Despídanos en paz de este servicio y de esta palabra, Señor, de este mensaje, pero nunca de su presencia, y permita que esta palabra sea guardada y sea atesorada en nuestros corazones, para que vivamos en ella y podamos, Señor, seguir firmes en el camino de la fe. Le damos gracias por nuestras vidas, por nuestra salud, por nuestras familias, por toda la familia en Cristo que nos escucha, y por todas las familias inconversas que nos escuchan. Le rogamos que así como salvó nuestra alma y nos abrió el entendimiento para darnos salvación, les abra también el entendimiento a ellos para que puedan salvar sus almas por medio de esa promesa gloriosa de salvación que tiene para el pecador que se arrepiente. En el nombre de Jesucristo estamos despedidos, hermanos. Dios los bendiga a todos por haber venido a este servicio. Quien vive, y a su nombre, sea la gloria. Bendecimos a todas las personas que nos miran por las redes sociales, en el nombre de Jesucristo. Y si alguien necesita oración, también puede llamarnos al teléfono área 310-864-4663. Pastor Efraín García, teléfono área 310-864-4663. Estamos para servirles, los amamos en el Señor. Si les hemos predicado tal vez un poco duro, hermanos, no somos nosotros, no soy yo, es la palabra de Dios que así quiso hacerla llegar a su vida, para que usted pueda sentir que hay autoridad en la palabra de Dios, y que esa autoridad tenemos que obedecerla, no podemos pasarla por alto porque se pierde nuestra alma. Dios los bendiga. Amén y amén.